Hoy nos vamos a sumergir en una de las historias más intensas y, la verdad, más desconcertantes que se han contado. Vamos a desentrañar la historia de Job, que es mucho más que un relato antiguo. Es de verdad una apuesta a escala cósmica. Y es que toda esta historia, al final del día, gira en torno a esta pregunta. Una pregunta que, seamos honestos, nos hemos hecho todos alguna vez. Es la duda que ha perseguido a la humanidad por milenios y es el corazón de todo lo que vamos a ver. Bueno, empecemos por el principio. Conozcamos a nuestro protagonista, Job. El texto es súper claro desde el inicio, ¿eh? No nos dice que Job era más o menos bueno. No. Nos lo presenta como la personificación de la virtud. Un tipo íntegro, recto, devoto. Quédense con esta idea porque es fundamental para entender el drama que está por desatarse. Y por si fuera poco, su vida era perfecta. O sea, no solo era un buen tipo, sino que le iba increíblemente bien. Tenía una familia de 10 hijos, sanos, felices, y su riqueza, bueno, era una locura. Era literalmente el hombre más importante de toda esa región. Lo tenía todo, absolutamente todo. Pero de repente, la cámara se aleja de la Tierra y nos lleva a una escena celestial. Y aquí aparece un personaje clave, el adversario. Ojo, no es el diablo con cuernos y tridente que nos imaginamos. Es más como un fiscal de la corte de Dios, cuyo trabajo es poner las cosas a prueba. Y su argumento es brutal. La fe de Job no es real, es solo un buen negocio. Job cree en Dios porque Dios le da de todo. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Es una conversación increíble. Dios, casi presumiendo, dice, «Mira a mi siervo Job, es el mejor». Y el adversario le responde, «Claro que es el mejor. Quítale todo lo que tiene, y vas a ver cómo te maldice en tu propia cara». Y lo más impactante de todo es que Dios acepta la apuesta. El destino de Job queda sellado en ese mismo instante. Y entonces la tormenta perfecta se desata sobre Job. De la nada, en medio de un día normal, llega un mensajero sin aliento. Le avisa que unos bandidos acaban de robarle una parte enorme de su ganado y mataron a sus empleados. El primer golpe. Y el primer mensajero ni siquiera ha terminado de hablar cuando de repente irrumpe un segundo. Esta vez, la noticia es todavía peor, casi apocalíptica. Un fuego del cielo ha calcinado sus 7,000 ovejas y a más sirvientes. La destrucción es total y no da respiro. Y la cosa no para ahí. Aún procesando las 2 primeras tragedias, aparece un tercer mensajero. Ahora se trata de los camellos, otro pilar de su fortuna, también robados y más gente asesinada. En cuestión de minutos, la riqueza de Job se está haciendo polvo. Y justo cuando parece que no puede ser peor, llega el cuarto mensajero. Y esta noticia, esta sí que lo rompe todo. Va más allá del dinero, de las posesiones. Un viento huracanado derrumbó la casa donde estaban sus hijos. Y todos, absolutamente todos, están muertos. La pérdida es total, inimaginable. Y aquí viene lo más increíble de todo, la reacción de Job. Ante esta catástrofe que destruiría a cualquiera, ¿qué hace? ¿Grita? ¿Maldice? No. Se arrodilla y adora. Dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su nombre. En este primer round, el adversario ha perdido por nocaut. Pero el fiscal cósmico no se da por vencido. Vuelve ante Dios y redobla la apuesta. Dice, bueno, aguantó porque no le tocaron un pelo a él. Déjame herirlo en su propio cuerpo y ahora sí, te aseguro que te maldice en la cara. Y una vez más, Dios se lo permite. Y ahora, el sufrimiento se vuelve íntimo, físico, visceral. Una enfermedad repugnante y dolorosa le cubre el cuerpo de pies a cabeza. Y Job, el que lo tuvo todo, ahora está sentado sobre cenizas, rascándose las heridas. Pasó de ser el hombre más poderoso a la imagen misma de la miseria humana. Tras una semana en silencio, Job finalmente explota. Pero fíjense en esto, no maldice a Dios como predecía el adversario. No, hace algo quizá más profundo. Maldice el día en que nació. Es el lamento de un hombre que ha llegado al límite absoluto del dolor, deseando nunca haber existido. En eso llegan sus 3 amigos a consolarlo, pero lo que empieza como un intento de consuelo se convierte en un debate filosófico interminable.
Todos, con distintas palabras, le dicen lo mismo. Job, si estás sufriendo es por algo. Algo malo tuviste que haber hecho. Intentan meter su tragedia en una cajita lógica y ordenada, pero Job se niega. Él sabe que es inocente y les dice, mi sufrimiento no tiene sentido. Y este es el corazón de su lucha. A pesar de todo el dolor, de la confusión, de la presión de sus amigos, Job se aferra a una sola cosa, su verdad. Se niega a inventarse un pecado solo para que la teología de sus amigos funcione. Exige una explicación, pero no de ellos. Se le exige directamente a Dios. Y después de muchísimos capítulos de lamentos y debates, cuando parece que no hay salida, Dios aparece. Pero no baja del cielo para dar un discurso ordenado y explicar punto por punto lo que pasó. No. Responde desde un torbellino, una manifestación de poder puro, salvaje e incomprensible. Dios no contesta la pregunta de Job. En vez de eso, le lanza una avalancha de preguntas a él. Y la primera es demoledora. Es como decirle, ¿tú me pides cuentas a mí? Pero a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo? De un plumazo cambia toda la escala de la conversación. Y las preguntas siguen y siguen, cada una mostrando lo diminuto del conocimiento humano frente a la inmensidad del cosmos. O sea, Dios no está tratando de justificar sus acciones en términos humanos. Le está mostrando a Job un universo infinitamente más complejo y misterioso de lo que él jamás podría imaginar. Con cada pregunta, como esta sobre las estrellas, queda más claro el punto. Dios le está diciendo que el universo no funciona bajo una simple lógica de causa y efecto humana. Job quería respuestas claras, y en su lugar, lo que recibe es una lección de humildad cósmica que lo deja sin palabras. Y esta revelación lo cambia todo para Job. No obtiene la explicación que quería, pero consigue algo muchísimo más grande, un encuentro cara a cara con el misterio del universo. Y frente a eso, sus preguntas se desvanecen. Dice, antes te conocía de oídas, ahora te veo. Y eso le basta. Se retracta, no de su inocencia, sino de su necesidad de entenderlo todo. Y ahora viene el giro final, que es pura ironía. Dios se voltea hacia los amigos, lo sábelo todo, y los reprende duramente. Les dice que sus respuestas tan lógicas y ordenadas en realidad estaban equivocadas, y que Job, con su rabia, sus dudas y su dolor, es el que había hablado con la verdad. Una lección increíble. A veces, una duda honesta vale más que 1000 certezas fáciles. Y al final de la historia, a Job se le devuelve todo, pero duplicado. Recibe el doble de cada animal que tenía y además le nacen otros 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, de quienes se dice que eran las más hermosas de toda la tierra. Y no es solo un final feliz momentáneo. La historia nos cuenta que después de todo esto, Job vivió otros 140 años. Una vida larga, plena, en la que llegó a conocer a sus nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Murió, como dice el texto, anciano y lleno de días. Y así termina la historia, pero esa pregunta del inicio sigue flotando en el aire. El libro de Job no nos da una fórmula para entender el mal. Más bien, nos deja con una pregunta todavía más profunda. Cuando el sufrimiento no tiene explicación y la lógica no nos alcanza, ¿puede ser suficiente un encuentro con algo más grande que nosotros, incluso sin tener todas las respuestas?